al 21. Vamos a estar leyendo esta parte de la escritura, esta parte de la palabra. Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21. Y vamos a estar reflexionando, ahí está la palabra. Yo quiero compartir este tema. Nos está hablando de la restauración y una área que necesita ser restaurada quizás en algunos de nosotros es nuestro corazón. Una de los, no solamente biológicamente, uno de los órganos más delicados. Uno de los órganos más delicados es nuestro corazón. Usted puede sobrevivir o vivir sin un riñón. Mi hija Eunice tiene solo un riñón. Puede vivir, puede hacer su vida. Puede vivir sin una pierna, puede vivir sin un brazo, sin alguna extremidad de nuestro cuerpo. Puede vivir sin un ojo, pero sin corazón no podemos vivir. Biológicamente. Pero en el sentido espiritual también es importante, hermano, cuidar nuestro corazón, que nuestro corazón sea restaurado. Y de eso hablaré o compartiré en esta tarde con vosotros. Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21. Y si usted puede seguirme con esa parte de la escritura, pues le agradecería. Ay, se pegó aquí se pegó el micrófono. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras les hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esta es palabra de Dios, hermano. Cierre tus ojos un instante y dígale al Señor: háblame, habla mi vida, habla mi corazón, habla mi mente. Padre, estamos en tu presencia una vez más, Señor. Yo quiero pedirte, Dios, que seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que hoy ha venido aquí, Señor, a escuchar tu palabra. No hemos venido sino a eso, Señor, a ser ministrados por tu Espíritu Santo, pero también ser alimentados, consolados y confrontados, Señor, con tu palabra. Oro, Señor, que tomes el control de mis labios, Señor, que no hable yo, sino sea tu Espíritu Santo hablando al corazón y a la vida y a la mente y al espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Si así ocurre, Señor, yo me comprometo a darte todo el honor y toda la gloria solo a ti, Señor. Señor, reprende todo espíritu contrario, toda distracción, toda perturbación que intente robarnos la bendición en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuentan la historia de dos amigos que iban por una travesía. La primera travesía que les tocó cruzar o atravesar, válgame la redundancia, era la orilla de la playa. Iban por la arena y de pronto tuvieron un altercado, unas diferencias. Y uno de esos, de ese amigo, era una pareja de amigos, muy buenos amigos, se enfadaron de tal manera que uno le da un bofetadón a su mejor amigo. Su mejor amigo se pone triste y escribe sobre la arena: hoy, 22 de enero del 2026, mi mejor amigo me ha golpeado. Y cuando terminó de escribir, llegó la ola del mar y se llevó lo que había escrito su amigo, ¿no? Más adelante continuaron un poco distantes, distanciados el uno del otro,
Y llegaron a un lugar donde el amigo que había golpeado a su mejor amigo cayó sobre un acantilado, de tal manera que estaba colgando de una sola mano. Su amigo, a cual le habían abofeteado, salió corriendo, lo pilla de la mano, del brazo, y tira de él y le rescata y le salvó la vida. De tal manera que el amigo, el cual había escrito ese mensaje antiguamente sobre la arena, hoy mi mejor amigo me había golpeado, estaba escribiendo, hoy pude salvar la vida de mi mejor amigo. Lo cual su amigo, el cual le había pegado la primera vez, le pregunta y le dice, oye, gracias por salvarme, pero me llama la atención porque has puesto en la arena el día en que yo te golpeé, que yo te había golpeado. Y ahora tú has grabado sobre una roca que hoy tú me habías salvado. Y le dice, pues muy fácil, porque claro, dice, el daño que tú me hiciste, yo quería que se borrara, que las olas borraran ese recuerdo de que un día tú me pegaste, pero como hoy me has salvado la vida, le dice, yo no quiero que esto se borre. Hay cosas, hermano, en nuestro corazón que tenemos que aprender nosotros a escribirlo en la arena. Porque si no tenemos ese cuidado de escribirlo sobre la arena, lo vamos a atesorar en nuestro corazón y eso puede lastimar nuestra familia, puede lastimar tu vida, puede lastimar la gente que te rodea. No hay nada más triste que una persona con el corazón lastimado. ¿Sabes? No hay nada más triste que ver a una persona, oír a una persona con el corazón lastimado, porque todo cuanto toca lo estropea. Y no está en su intención quizás estropearlo, no lo es, no es su intención. Pero como está lastimado su corazón, aunque no quiera, lo que toca, lo que hable, va a lastimar. Porque está herido su corazón. Y ¿sabes algo? Que el Señor nos ha encomendado o nos ha dicho, es que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa, guarda. Qué bueno que guardes tu cuenta en el banco, qué bueno. Pero más que guardar tu cuenta en el banco, tienes que guardar tu corazón. Qué bueno que tienes ahorros para tu retiro, para tu jubilación o pensión o lo que sea. Qué bueno. Pero antes de ahorrar para tu jubilación, para tu pensión, cuida tu corazón, guárdalo. Guarda el corazón de aquello que puede lastimarte a ti y hacer que lastimes a otros. Constantemente escucho yo personas que claro, al principio pues tú las escuchas y dices qué amargada está, pero hay una raíz de esa amargura, ¿sabes? Hay una raíz por la cual esa persona se expresa de esa forma, por la cual las personas actúan de esa forma. Por eso yo intento ser un poco comprensivo. Digo intento porque a veces me cuesta también. Pero intento ser comprensivo y decir, bueno, esta persona su amargura tendrá. Le digo yo hay personas que vamos conociendo y le digo yo a mi esposa, le digo, mira, esta persona hoy se portó así y así. Digo, pero claro, entiendo, le digo, no es para menos. Cuando empiezo a escuchar su vida, cuando empiezo a escuchar que su novia lo ha dejado, que su padre murió muy joven, que le tocó crecer solo con su madre y a veces solo porque su madre tenía que trabajar, la vida le ha tocado duro. Y uno se da cuenta y uno va comprendiendo y dice, bueno, pues, alguna razón. Por alguna razón es así. Pero queridos, tenemos que cuidar nuestro corazón y la palabra que el Señor me daba para compartir con vosotros en esta tarde era restaurando nuestro corazón. Cuando nacemos en el diseño, en el propósito de Dios o cuando nos convertimos a Cristo, porque déjeme decirle que realmente cuando nos convertimos a Cristo, Dios hace una obra.
en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ojo con esto. Sin embargo, hay cosas que nosotros, por ejemplo, cuando yo me bautizo, pues no se quedan las malas palabras ahí en la pila bautismal o en el río, ¿no? O algunos se bautizó y ya se quedó ahí las malas palabras. No, yo estoy seguro que usted las tenía aquí y a veces y se quedaba ahí. Y en vez de decir la palabrota decía miércoles o jueves, ¿verdad? Y en vez de decir otra cosa. Porque se quedaba con... Uy. Yo me acuerdo cuando recién me bauticé y en vez de decir una palabra decía chihuahua, decía yo. Porque no se acompaña, hermano. ¿O habrá alguien que cuando se bautizó dejó todo ahí en las pilas bautismales? Yo casi le aseguro que no. Hay cosas, hay pensamientos, hay imágenes que usted a lo mejor todavía sigue cargando en su mente. Y han pasado años. Hay momentos de su vida que quizás le marcaron tanto que todavía lo sigue guardando. Hay palabras incluso que tu esposa, tu esposo te dijeron que hace años te la dijo y todavía siguen aquí en tu corazón y en tu mente. Hay cosas que aunque bautizados estemos, hermano, no se quedaron en la pila bautismal. Todavía seguimos con ellas. Y por eso es importante que nuestro corazón sea restaurado. Porque lo que hace el Señor es generar o llevarnos a una regeneración donde nosotros seamos transformados. Yo siempre pongo de ejemplo al apóstol Pedro. Porque Pedro había sido un discípulo de Jesús, pero hombre, que le batallaba. Pedro le batallaba. Y Pedro, cuando van a aprender a Jesús, pues él traía su espadita por aquí guardada, ¿verdad? Y así evangelizaba y oraba por enfermos y echaba fuera demonios, pero traía su espadita. Y cuando van a aprender a Jesús, ¡pum!, le corta la oreja a uno. Y allá va y cae la oreja de Malco, ¿verdad? Eso me habla a mí de que no estaba tan convertido Pedro. ¿Dónde está el dominio propio? ¿Me explico? Porque faltaba algo. ¿Qué faltaba? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les anunció el Señor, no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder del Espíritu. Porque el Señor sabía que 2, 3 traían su espadita. Pedro la sacó en esa ocasión, pero yo estoy seguro que otros traían también por ahí su espadita guardada, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados a hacer las cosas de esa forma. Y nosotros que venimos quizás de una vida en el mundo alejados de Dios, estamos acostumbrados a arreglar las cosas de una forma, a hacerlas de otra forma, pero no de acuerdo al propósito de Dios. Y cuando nuestro corazón está lastimado, está enfermo, está dañado, queremos hacerla conforme a nuestra forma y no conforme al propósito de Dios. ¿Sabes algo? Pedro, insisto, cuando él saca la espada y le corta la oreja a ese hombre llamado Malco, Jesús tiene que restaurar la oreja de ese hombre, pero también tiene que restaurar a Pedro, porque Pedro no había dejado su forma antigua y era seguidor de Jesús. ¿Me explico? Hay cosas que el Señor tiene que seguir trabajando en nosotros. Pero hay una recomendación que el Señor nos sigue haciendo y es la que le decía ahorita: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La palabra del Señor dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas. Pero el hombre malo de su corazón saca también las cosas malas. Es decir, las palabras de bendición que nosotros soltamos es porque aquí hay bendición. Pero si tú eres una persona que solo saca palabras de maldición, hirientes, es porque tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿De qué está? ¿Qué estamos llenando nuestro corazón? Ahora, yo quiero hablarte de por lo menos 3 recomendaciones para restaurar nuestro corazón. La primera recomendación que yo encuentro de acuerdo a la palabra del Señor
es que debemos entender que hay un propósito de Dios. Mira, guarda estas palabras en tu corazón, que te van a servir muchísimo. Si ya ha sanado Dios tu corazón, qué bueno, gloria a Dios. Pero probablemente te vuelvan a herir. Puede ser que mañana, puede ser que acabando el culto. Puede ser que ahora con lo que yo estoy diciendo alguien salga y diga, ¡ay, el pastor! Todo lo dijo por mí. No, ni siquiera he escuchado algo de tu vida. Y así pasa. A veces gente menciona, ¿verdad? Y dice, ay, es que alguien, mi esposo fue y le dijo, ¿verdad? No, yo no he hablado con su esposo ni con su esposa. Pero a veces la palabra del Señor llega al corazón de nosotros. Porque es palabra de Dios y es viva y es eficaz. Pero a veces la gente puede sentirse herida y debemos de entender que hay un propósito en esa herida en nuestras vidas. Hay un propósito de Dios en nosotros. Y el versículo 20 de la porción de la escritura que leíamos, la Biblia menciona y dice, para hablar un poco del contexto, dice la historia que José había tenido un sueño, Dios se lo había revelado, donde sus padres, sus hermanos se iban a postrar delante de él. Sus hermanos tienen un poco de envidia, ¿no? Quizás, o un poco de celo o de enfado, porque claro, su padre tenía una tendencia a cuidar más de él porque era el menor y porque le tenía cierto cariño, porque había sido concebido en la vejez. Pero ¿sabe algo? Era producto de un amor genuino. Pero llega un momento donde sus hermanos le tienden una trampa a José de tal manera que lo intentan matar, después lo venden, lo mandan como esclavo y bueno, un martirio que le tocó vivir a José. Pero en todo eso había un propósito de Dios. En todo eso. Y la historia resumida donde nosotros leemos desde el versículo 15, dice la palabra del Señor en el verso 20, que entonces vosotros, dice, llega un momento donde el padre de José muere y la Biblia dice que sus hermanos le van y le dicen, oye, ya ha muerto nuestro padre. Hacen una asamblea sus hermanos y le dicen, este nos va a matar, este se las va a cobrar. Tenemos que hacer un plan para cuando tengamos que enfrentarnos a José. Seguramente nos va a mandar de esclavos como lo mandamos nosotros. Seguramente nos va a torturar como le tocó pasar las torturas a él. Por lo tanto, ellos llegan a un acuerdo, un consenso donde dicen, hey, digamos que nuestro padre nos encargó que le dijéramos a José que nos perdone y que no tome represalias contra nosotros. Así lo hacen sus hermanos de tal manera que se presenta y le dice, ¿sabes qué? Mi padre nos encargó que dijéramos, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por tanto, ahora te rogamos que nos perdones la maldad que hemos hecho nosotros. Y José lloraba mientras ellos hablaban. Pero dice el verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, les dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien. Es decir, José estaba sanando su corazón, ¿sabe cómo? Entendiendo que había sido un propósito de Dios. Hermano, qué importante es que usted y yo entendamos que la gente aún que nos hace daño o que nos critica o que nos lastima con su forma de ser, su forma de hablar, tiene un propósito en nuestra vida. Hermano, tiene un propósito en tu vida. Aquella persona que te hace la vida de cuadritos tiene un propósito. Alégrate por ello. ¿Cuántos se pueden alegrar por aquellos que nos hacen la vida de cuadritos? Yo sé que no da mucha alegría y no provoca muchos amenes, pero es así. Porque hay gente que está ahí para meterte en crisis, Joshua. Para que tú espabiles. Para que puedas crecer en fe, para que puedas ver la mano de Dios, la protección de Dios y para que tú puedas ver el propósito de Dios cumpliéndose en tu vida. Hay gente que te va a tratar mal para forjar tu carácter. Hay gente que te va a cerrar puertas porque eres negro, porque eres blanco, porque eres latino, porque eres europeo, por lo que quieras. Pero te va a cerrar puertas para que tú veas la mano poderosa de Dios en tu vida. Hermano, gloria a Dios por ello. A José le tocó
comerse todo ese marrón que sus hermanos habían creado. Todo eso. ¿Por qué le tenía que tocar irse de esclavo a casa de Potifar a José? Solamente porque sus hermanos le tenían envidia. Pero ahí se estaba forjando el carácter de José. Porque la mujer de Potifar lo acusa de violación, siendo que era mentira. ¿Por qué? Porque ahí el carácter de José se estaba forjando. Porque el preso, servidor del rey, me parece que era el copero, ¿no? El panadero era el que le dieron cuello y el copero creo era el que quedó vivo. Y le dice, acuérdate y ve y cuéntale de mí a Faraón. Pero el copero se le había olvidado y no va y lo cuenta. Hasta que llega el momento en que le cuenta al rey y le dice, hay un hombre que a mí me tradujo el sueño, me interpretó el sueño y lo puede hacer contigo. Hasta ese momento el propósito de Dios se estaba cumpliendo en la vida de José porque había un carácter que forjar. La gente que está en nuestro entorno, hermano, el vecino complicado que a veces nos toca, es para que tu carácter se forje. ¿Es así? El hijo complicado que a veces nos toca, o la hija, es para que el carácter de Cristo se forje en nosotros. Porque lo que busca el Señor es que hasta que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a la estatura, a la medida de Cristo. Y el carácter de Cristo se tiene que forjar en nosotros para poder reflejar lo que Cristo nos ha encomendado y nos ha mandado. Pero para eso necesitamos ser forjados en nuestro carácter. A lo mejor el compañero ese que te está haciendo la vida de cuadritos en el trabajo, te está preparando porque tú vas a ser su jefe. Y tendrás que aguantarlo sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor, no sé, porque a David le tocó eso, ¿no? A David le tocó aguantar al loco de Saúl porque iba a ser el rey de él también. Porque tenía que gobernar el reino, y tenía que aprender y tenía que ganarse a la gente. ¿Cómo? Con el carisma, con la forma. Todo eso le ayudó a David para que el camino se le allanara y pudiera ser el rey de Israel cuando Saúl ya no estaba. ¿Saben? Entonces el carácter, las situaciones complicadas, hermano, la fe va a aumentar conforme pases dificultades. Yo sé que insisto, no provoca menes, pero es que es así. ¿Cuándo crece nuestra fe? Cuando estás enfermo. Cuando no hay cura para la enfermedad y empiezas a ver que Dios está haciendo algo, tu fe empieza a crecer y dice, gloria a Dios, porque la analítica cambió, porque ya no hay esa enfermedad, gloria a Dios por ello, y conoces a un Dios que tiene poder, que sana, no un Dios que sana de oídas, sino lo estás experimentando. Entonces los momentos de dificultad, la gente que a veces llega a nuestra vida y nos intenta lastimar, hermano, tú tienes que grabar muy en tu mente lo que te he dicho en mi versículo preferido: a los que amamos a Dios, todas las cosas, sea que se te pinche el coche, sea que se descomponga, que no pase la ITV, que te rebasaron, lo que sea, hermano, cuando tú y yo amamos a Dios, de algo Dios te está guardando. Yo les conté la otra vez, ¿no? Del otro accidente que me tocó ver. Yo iba a rebasar el tráiler, pero dije, no, me voy detrás del tráiler, aunque llegue tarde al trabajo. Contra ese tráiler se estrelló el coche que se mató la persona ahí en carretera Jalvir. ¿Se acuerdan que les contaba? Contra ese tráiler. Como yo hubiera rebasado el tráiler, quizás ese coche, porque el otro coche, no sé qué le pasó al conductor, yo digo que a lo mejor un infarto o algo, se invadió el carril del tráiler y ¡pum! Y yo iba atrás del tráiler. Hermano, cualquier cosita, Dios tiene cuidado de sus hijos. Cualquier cosa, Dios cuida de sus hijos. Pero tenemos que entender que hay propósito de Dios. En la dificultad de la gente que a veces es complicada, Dios la ha puesto con un propósito en tu vida. No es casualidad.
No es casualidad. Lo segundo que encuentro, debemos de entender que hay propósito de Dios, que todo está bien, hermano. No pasa nada. Todo está bien. Dile a tu hermano que esté enseguida, no pasa nada si estás enfermo, todo está bien. No pasa nada si te echan la bronca, dile, todo está bien. No pasa nada. Eso no es problema. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. No solamente acampa alrededor nuestro, nos defiende. Nos defiende, nos cuida. Hay gente, hermano, que yo no entiendo por qué la pone el Señor en mi camino, pero luego entiendo después por qué el Señor la puso en mi camino. Y puedo testificarlo y puedo decir que esa persona, aunque intentó hacer daño, se cumplió un propósito para bien. Yo lo he visto en mi vida. Así que, hermano, en la tuya también no es la excepción. Lo segundo, recomendación para restaurar nuestro corazón. Lo primero es entender que hay un propósito de Dios. Eso va a sanar tu corazón, hermano, si lo entiendes. Lo segundo es dejar que Dios tome la justicia. ¿Cómo poder sanar nuestro corazón? Dejando que Dios tome la justicia. Hay cosas que a nuestro parecer parecen injustas o son injustas, ¿verdad? Hay cosas que a nuestro criterio decimos, es que esto es injusto. Y no solamente lo decimos, probablemente lo sea injusto. Pero en esa injusticia, el poder y la gloria de Dios se va a manifestar, hermano. El versículo 19 menciona lo que José les dijo a sus hermanos. Y José le respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo soy Dios para juzgarnos, yo soy Dios. Sus hermanos le decían, hey, es que tenemos miedo de que nos vayas a, no sé, a mandar, a vender de esclavos. Porque acuérdate que ya se las había hecho José, ¿se acuerdan? Cuando fueron a comprar el trigo, que estaba la hambruna, fueron a comprar el trigo y cuando llegan allá, la Biblia dice que José les dijo, échenle a sus empleados, le dijo, échenle en una copa al menor y luego después van a ir a perseguirlo y cuando lo vayan y lo persigan, lo acusan de robo y lo vamos a retener aquí. O sea, José, el soñador, ¿qué hizo? Quiso darles un escarmiento, ¿verdad? Quiso cobrárselas a su forma, a su modo. Quiso, pero no pudo. ¿Sabe por qué? Porque él entendió el propósito que Dios tenía en su vida. Quiso cobrárselas y de tal forma que les mandó esa copa escondida. Y cuando lo revisan, le dice, hey, dice el rey que alguien ha usado en robar. Y empiezan a abrir los sacos y resulta, no, yo no le he cogido. No, pues mientras se aclara el caso, véngase, está detenido. Se lo llevan y le dice, vayan por su hermano menor y tráiganlo. Si no, no les vamos a dar a su hermano. Y bueno, una serie de cosas que José hizo, los trató mal la primera ocasión. Pero ¿sabes algo? No pudo tomar la justicia por su propia mano. No pudo. Porque llegó un momento donde dice la Biblia que se descubrió delante de ellos, dijo, es que ¿acaso no me reconocen? Soy yo, José, su hermano, el que ustedes vendieron. ¿Se acuerdan de mí? Y sus hermanos más miedo les dio, ¿no? Dijeron, este se la va a cobrar. José pensó, dijo, no, van a sentir alivio al decirles que yo soy, pero verlo que estaba como un egipcio y que tenía la autoridad para matarlos si quería, no, pues más miedo les dio, obviamente, ¿no? Entonces, hermanos, no tomó la justicia por su propia mano. Ah, pero qué difícil es eso. Porque nos gusta, ¿verdad? Que corra sangre, ¿verdad? Nos gusta ver que la gente sufra, como sufrí yo, ¿verdad? Y a veces se da en todos los niveles, ¿eh? A mí me tocaba un pastor que decía, no,
Que sufra como yo sufrí iniciando el ministerio. ¿Por qué tiene que sufrir el ministro como sufrió el pastor? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos las cosas diferentes y en vez de mandarle por las cimas y las montañas, algo allanado? Pero claro, a veces queremos que la gente pague lo que nos tocó a nosotros y no es justo. No es justo, porque a veces queremos obrar en nuestra propia justicia, hermano. Y Dios no nos ha puesto como jueces ni a ti, ni a mí. Dios no nos ha puesto como jueces. Pero somos muy prestos para juzgar, ¿verdad? Somos muy buenos para juzgar. Y rápido decimos, no, ese no tiene perdón de Dios. Y tú sí. Y tú y yo sí tenemos. Porque si Dios fuera justo, hermano, yo no sé cuántos de nosotros ya no deberíamos de estar aquí. Comenzando conmigo, quizás. No merecemos el perdón, la justicia de Dios, pero a Dios le ha placido. Por su gracia, por su misericordia, por su amor. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos, dice su palabra. Porque nunca decayeron sus misericordias que son nuevas cada mañana. Esa es la misericordia del Señor. Pero ¿sabes algo? Hermano, dejar que Dios tome la justicia y no tú, va a traer sanidad y restauración a tu corazón. Otra vez, dejar que Dios tome la justicia en sus manos va a traer sanidad a tu corazón. Va a traer descanso a tu corazón, a mi corazón. Cuando nosotros aprendemos a no obrar, a no devolver, como dice la palabra, mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendecid a aquellos que os ultrajan y se burlan de nosotros. Bendígalos, dice el Señor. ¿Habéis oído? Porque Jesús iba más allá y les dice, ¿habéis oído? Que debemos nosotros de honrar a nuestros padres, de cumplir los mandamientos, de no robar, no matar. Pero dice el Señor, yo les digo, no solamente amen a su prójimo como a ustedes mismos, sino aún a vuestros enemigos. ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es eso! Porque amar a los que nos aman es relativamente sencillo, ¿no? Amar a aquellos que te aman es fácil. Tú puedes amar a tus padres. Tú puedes amar a tus hijos. Es fácil. Puedes amar a tu esposo o a tu esposa. Eso es fácil. Porque claro, hay como un tipo de trueque, ¿no? Tus hijos recogen, tú dices, ah, qué buen hijo tengo. Pero ¿qué cuando no recoge? ¿O sigues amando? ¿Qué cuando no te enorgullece mucho lo que hace tu hijo o tu hija? O cuando no te enorgullece nada lo que hace tu esposo o tu esposa. Ahí nos cuesta un poquito más amarle, ¿verdad? Y decir, menuda vergüenza me hizo pasar este. Y empezamos de ahí, nos cuesta más difícil y después ya sabemos lo que pasa en casa, ¿verdad? Cuando llegamos. Por la vergüenza que nos hizo pasar o que le hicimos pasar, ¿verdad? Y empieza, pero ¿sabes algo? Cuando nosotros entendemos ese principio que la palabra de Dios dice, no solamente deben amar a su prójimo como a ustedes mismos, sino aún a sus enemigos. Es decir, amen a aquellos que ni siquiera ustedes les conocen, pero les hacen daño. Aquellos que encima de que le has hecho un bien, todavía se burlan de ti, todavía te apuñalan por la espalda. Y Jesús dice, amen a esos también. Ámenlos. Y eso es complicado, es difícil, hermano, es complicado. Entonces tenemos nosotros que, hermanos, dejar que el Señor tome la justicia por su propia mano. No la tomes por ti o por mí, porque la palabra del Señor dice, diga el justo que le irá bien. Diga el justo que le irá bien. Y usted y yo, si obramos en justicia, hemos aprendido a dejar la justicia de Dios en sus manos si obramos en justicia. Y la Biblia dice, diga el justo que le irá bien. Es decir, aunque las personas intenten hacernos daño, intenten difamarnos, intenten lastimarnos, diga el justo que le irá bien.
Iglesia, diga el justo que le irá bien. Es duro. Jesús no dijo que fuera fácil. No dijo, no, es fácil, está fácil. No. Es difícil. Por eso el camino que lleva a la perdición es ancho. Pero el camino que lleva a la salvación cada vez se estrecha más y más. Y hay cosas que tenemos que ir quitando. No es la misma pasar por un espacio reducido con chaqueta de esa gorda a tener que pasar y quitártela. Para poder pasar tendrás que quitarte esa chaqueta que te impide pasar. Tendrás que hasta, así como la foto, ¿verdad? Sumir la tripa. Tendrás que pasar con dificultades. Le dijeron los discípulos, ¡oh! ¿Y quién se va a salvar? ¿Quién entrará al reino de los cielos? Porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso, hermanos, debemos dejar la justicia en manos de Dios. José dejó la justicia en las manos de Dios y él dijo, miren, ¿saben qué? Si papá lo dijo o no lo dijo. Yo creo que José sabía perfectamente qué clase de hermanos tenía. Y José haber dicho, estos dicen que papá lo dijo, pero papá a mí no me dijo nada. Yo lo tuve en mis rodillas los últimos momentos de su vida y a mí no me dijo nada. Pero no se preocupen, le dice, ¿acaso soy yo Dios para juzgar? Que Dios sea quien tome el juicio. David, cuando lo iban a atravesar con una lanza, Saúl y sus compañeros cuando estaban ahí en la cueva guardaron silencio y Saúl entra, hace sus necesidades, le corta un trocito de capa y dice, mátelo, mi rey. Y él le dice, no, guárdeme el Señor de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Tenía razones de sobra David para hacerlo, pero él dejó la justicia y él les dijo al mismo rey Saúl, le dijo que juzgue a Dios entre tú y yo si yo he hecho algo malo. Pero a mí me persigues injustamente, le dice. Yo no te hice nada. Y dejó en manos de Dios la justicia de tal manera que Dios se encargó de poner en su sitio a Saúl. Hermano, yo sé que hay algunos Saúles que nos persiguen y nos lanzan, ¿verdad? La lanza queriéndonos clavar y atravesar en la pared como querían atravesar a David. Pero déjame decirte, hermano, deja en manos de Dios la justicia y Dios va a encargarse de esos Saúles. Los va a poner en su sitio. Porque el Señor cuida de sus hijos. En tercero y último, y con esto termino, hermano. La tercera recomendación para restaurar nuestro corazón. Lo primero es entender, le decía, que hay un propósito de Dios. Eso te va a sanar muchísimo. Lo segundo es dejar que Dios tome la justicia. Y lo tercero y último es perdonar y mantenerte firme en ello. Perdonar es restaurador, hermano. Es más, clínicamente está comprobado que cuando tú perdonas a alguien, hay cosas que hasta se sanan, hermano, de tu cuerpo automáticamente. Es porque ya no tienes ese estrés, esa preocupación, pero el perdonar va a traer sanidad a tu cuerpo. Pero por lo contrario, si tú eres una persona que tienes raíz de amargura, de rencor, de odio, de una vez te anticipo que ya está también comprobado clínicamente o médicamente que eso va a generar cáncer o enfermedades en tu cuerpo. Va a generar enfermedades en tu cuerpo, va a haber reacciones en tu cuerpo. Por eso necesitamos, hermano, perdonar. ¿Quieres que tu corazón sea restaurado? Tenemos que manifestar el perdón y mantenernos firmes en eso. Eso traerá a nuestro corazón ese descanso, hermano. Cada vez que tú declaras en voz alta y dices, te perdono a fulano de tal y mencionas su nombre, hermano, algo liberador ocurre en tu cuerpo. Aunque no esté la persona, cada vez que tú dices, lo perdono, Señor. Perdono a tal persona que me traicionó, Señor, lo perdono. Ayúdame a perdonarlo. Hay algo que se rompe dentro de ti. Pero tenemos nosotros que aprender a perdonar. Tenemos nosotros que aprender a ser libre de ese rencor o incluso de aquellos recuerdos que nos atormentan, hermano, que de esos traumas, porque a veces hay gente que nos ha hecho cosas malas y generaron un trauma en tu vida. Yo no digo que sea fácil, pero por el bien tuyo perdona.
por el bien tuyo, ya ni siquiera por el bien de los demás. Yo siempre lo digo, la otra persona que nos lastimó anda encantado de la vida, disfrutando. Ya ves, está mejor que uno, ¿verdad? Allá anda en la playa, en las Canarias o en Ibiza, bien a gusto en la avalanchita. Y tú aquí en la iglesia sentado, amargado y cruzado de brazos, ¿verdad? Diciendo, ojalá, ¿no? Por el bien tuyo, perdona, sana. Hermano, la Biblia menciona y dice que entonces este hombre llamado José pudo perdonar. Ahora pues les dice, no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a vuestros hijos. Eso nos habla del perdón. No tengan miedo, yo cuidaré de ustedes. Pero eso habla de un perdón no solamente momentáneo, sino les dice a ustedes y a sus hijos. Es decir, esta generación de nuestra, pero también me voy a encargar de que sus hijos no les falte nada. Yo voy a cuidar de ellos. Eso nos habla de un perdón sostenido, de un perdón que permanece. Porque hay ocasiones donde nosotros perdonamos, pero con cuidadito y lo vuelvas a hacer. ¿Verdad? Porque hay hasta un dicho, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido. Y cuidado, me la vuelvas a hacer. Y puede ser, hermano, que alguien, ahora, perdonar no es olvidar. Yo siempre lo he dicho también. No es olvidar, no podemos olvidar lo que nos han lastimado, lo que nos han herido. No se puede olvidar. Eso es parte, ojo con esto, de tu historia. Y eso es parte de tu formación. Las heridas son parte de tu formación. Cada cicatriz que usted tiene su historia, ¿cierto? Yo tengo 3, 4 cicatrices. Tengo aquí, no se me ve, gracias a Dios por el cabello, ¿eh? Ojalá y nunca me quede calvo, pero aquí tengo una cicatriz así, hermano. Cuando yo era pequeño tenía 5 o 6 años y andábamos jugando y una sierra manual de esa con la que cortaban los pinos antes, andábamos jugando al aserradero, ¿no? Mis hermanitas y yo, estábamos muy chiquillos. Y téngale que se me cae en la cabeza y me agujera la cabeza. Un chorrón de sangre que salió así. Pensé que me moría. Mi madre, es más, me desmayé. Yo no supe nada hasta que regresé y que ya me habían cosido la cabeza. Pero mi madre nunca la había visto tan asustada. Nunca nos llevaba al médico. Pues esa vez, el último recuerdo que tengo de esa escena es que mamá agarró una toalla, me la envolvió, me agarró los brazos y salió corriendo por la calle a un dispensario que había como a unos 10 minutos andando. Corriendo. Ya el otro recuerdo que tengo es cuando regresé ya a casa. Todo ese tiempo estuve desmayado, dormido, no sé. Pero ¿sabes algo? Esta cicatriz, mis hijas a veces me dicen, ¿te podemos peinar, papá? Y ya luego no le digo qué peinado me hacen, pero me empiezan a hacer así y me dicen, ¿qué te pasó ahí, papá? Y le digo, mira, me pasó algo por vago, les digo. Cuando yo tenía tu edad, le digo, me cayó una sierra aquí y me agujeró la cabeza y casi me mata. Ten cuidado. Entonces, son parte de la vida, de las experiencias de uno, de la formación de uno, hermano. El sufrimiento que te tocó vivir es parte de tu formación. Las necesidades. Alguien por aquí a lo mejor le guarda rencor a su padre porque no proveyó lo que tenía que proveer. Pero entonces tú no serías tan pilas si tu padre te hubiera provisto todo. No serías como eres ahora. Yo le doy tantas gracias a Dios porque a mí me tocó una etapa difícil de mis padres. Y por un tiempo yo guardé un poquito de rencor y decía que a mí me tocó todo lo malo. Me tocó hacer curaciones en el pie porque se le gangrenó el pie. Me tocó trabajar, salirme de la escuela para trabajar, para aportar para casa. Me tocó sostener la casa, pagar facturas de casa a los 15 años. Me tocó hacer cosas que yo no tenía que haber hecho. Todos mis demás hermanos les tocó disfrutar del vigor de papá, de cuando llegaba y pues un buen de dinero que ganaba. De estrenar camionetas, pero a mí me tocó otra etapa. Y algunos años yo decía que a mí me tocó lo más fregado del viejo.
Pero hoy doy tantas gracias a Dios, hermano, porque fue parte de mi formación. Y hoy yo en día no me muero de hambre, hermano. Gracias a Dios. Pero también a lo que me tocó vivir de todo, hermano. De todo. Alguien me ve y dice, ve, pastor. No, hermano, si supiera, yo he hecho hasta de bolero. No es mentira. Yo boleaba los zapatos y cobraba 10 pesos. Yo aprendí en construcción, fui de peón, trabajé en una tienda de telas, trabajé en una fábrica de arneses, trabajé lavando coches, de todo. Pero doy gracias a Dios porque eso es parte de mi formación, hermano. Es parte del proceso tuyo, el sufrimiento tuyo y mío es parte de la formación para lo que Dios te quiere llevar y para lo que Dios quiere hacer a través de ti y de mí. Pero tenemos que aprender a perdonar. Las críticas son parte de la formación que Dios pone para que tu carácter se forje. Pero tienes que perdonar. Y yo sé que alguien en esta tarde tiene que ser restaurado su corazón. Porque si tú no lo cuidas, si tú no lo restauras, yo nada más te digo que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él emana la vida. Quiero invitarte a irte poniendo sobre tus pies. Ya estoy terminando. Pero, ¿sabes? Me encanta la palabra. Cuando José tiene su encuentro con sus hermanos, yo creo que hasta temblando le dicen, José, mira, es que papá antes de morir habló con nosotros y nos encargó que te dijéramos este mensaje, que perdones lo que te hicimos nosotros. Perdónanos. Y puedo imaginarme a ese José, pues nada más mirándolos, ¿no? Con ojos de decir, ay, ternurita, si supieras que yo te conozco. Pero lo puedo imaginar mirándolo y diciendo, no se preocupen. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien, para preservar a mucho pueblo. Para esto, el Señor permitió que ustedes me vendieran. Si no, el rey no hubiera tenido yo oportunidad de conocer a Faraón. No hubiera tenido yo. Pero oye, pero mira que te acusaron y te mandaron después con Potifar preso por acusado de violación y te castigaron y te torturaron quizás. No importa, porque si no me hubiera mandado Potifar ahí, yo no hubiera llegado al palacio de Faraón. Fue la oportunidad perfecta. Y José les dice, no tengan miedo. Ahora pues no tengáis miedo, les dice, yo les voy a sustentar a ustedes, a vosotros y a vuestros hijos. Y me encanta este versículo, siempre me ha encantado. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué hermoso. Así los consoló. La palabra, cuando tú has perdonado, una palabra que tú hables, va a traer consuelo a esa persona. Va a traer restauración. La Biblia menciona la historia también de un hombre Job. Sus amigos van, le visitan para acompañarle en el proceso, pero empiezan a echarle un montón de cosas en cara, ¿no? Cuando tenga tiempo, lea la historia de Job, el libro de Job. Le empiezan a echar un montón de cosas. Él no tenía por qué estar en esa condición, pero Dios permitió que estuviera así, con un propósito. Pero llega un momento donde dice la palabra de Dios que entonces Job perdonó a sus amigos. Ojo con esto. Entonces Job perdonó a sus amigos y cuando Job hubo perdonado a sus amigos, dice que le fue devuelto todo lo que había perdido. ¡Wow! Este es un rema tremendo, hermano. Porque hasta que no perdones, te va a ser restaurado lo que has perdido. Otra vez, hasta que no perdonemos, nos va a ser restaurado lo que hemos perdido. A Job le pasó. Él había perdido su casa, había perdido sus hijos, había perdido la salud, había perdido un montón de cosas, los animales. Pero hasta que no hubo perdonado a sus amigos que fueron a criticarlo y a decirles que tú estás así porque te lo mereces, porque pecaste,
Por eso te encuentras así, arrepiéntete. Y él les dice, es que yo no he hecho nada malo. Pero hasta que no los hubo perdonado, le encargo de tarea que lea esa parte de la Biblia. Dice la Biblia que entonces, hasta que no los hubo perdonado, no le fueron devueltas todas las cosas. Las hijas que después tuvo fueron las más hermosas sobre la tierra, así lo describe la Biblia. Las más hermosas sobre la tierra. Llegó a tener no el doble, cuádruple veces de lo que había recibido, de lo que había perdido. Hermano, qué hermoso es cuando tú y yo perdonamos. Es cuando vamos a ser restaurado nuestro corazón. No solamente va a traer bendición a nuestra vida, sino que va a devolvernos lo que hemos perdido. Yo no sé quién de los que hoy estamos aquí, a lo mejor no era para ti esta palabra, a lo mejor sí. Pero yo quiero invitar a todos aquellos que sientan en su corazón la necesidad de que Dios restaure su corazón. Si hay algo que alguien hizo, alguien habló, alguien te traicionó, te difamó, te lastimó, hoy es el tiempo. La vida es tan breve y tan corta que dice la palabra del Señor que sin paz y sin santidad nadie le vamos a dar, nadie. ¿Hay algo que tengas que poner tú en manos de Dios? Y decir, Señor, quiero entender tu propósito en eso. Señor, quiero que tú tomes justicia y quiero perdonar a esa persona. Si hay algo que tiene que ser restaurado en tu corazón, si hay alguien que quiera pasar a ese altar y hablar con el Señor, no tienes que decírmelo a mí. Solo es entre tú y Dios. Háblalo con Él. Expresa tu corazón. Algunos tienen que perdonar a sus padres. Otros tienen que perdonar a sus hijos. Tienen que perdonar a algún tío. Tienen que perdonar a algún familiar, algún amigo, algún vecino. Hoy es el tiempo. No te vayas igual. Qué pena que tú salieras igual. Hoy es el tiempo donde tú digas, les perdono. A lo mejor esa persona, te voy a ser sincero, lo hizo con alevosía y ventaja, sabiendo que te iba a herir, que te iba a lastimar. Lo hizo a postas. Hay gente que nos lastima a postas. Hay gente que sabe el daño que nos va a causar y aún así le importa un pepino y dice, voy a hacerlo porque quiero causarle daño. Pero hay otra gente que quizás lo hizo inconscientemente. No fue consciente de la magnitud de que iban a pasar tantos años y ese recuerdo, esa ida iba a seguir grabada en tu mente, en tu corazón. Pero hoy es el tiempo de soltar. Yo quiero invitarte a que tú sueltes lo que te está lastimando. Habla con tu Padre Celestial. Dile cómo te sientes. Dile lo que hay en tu corazón. No guardes. La Biblia dice, el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiese y se aparta, este alcanzará misericordia. Habla con tu Padre Celestial y exprésale cómo te sientes. Padre, estamos en tu presencia. Aquí estamos, Señor. Solo tú conoces lo que hay en nuestro interior, Señor. Aún no está la palabra en nuestra boca y sabes lo que vamos a decir. Nuestros caminos, Señor, no te son desconocidos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Ven, Señor. Gracias. Gracias, Dios le pague. Señor, bendice la vida de Isu. Solo tú sabes lo que hay en su corazón, las heridas, Señor. Ven, Señor. Sana su corazón, sánalo. Señor, lo que le ha lastimado, lo que le ha herido. No es fácil, Señor, yo lo sé, Señor, yo sé que no es fácil perdonar a los que nos ofenden, lo que nos ha lastimado. Los que a veces ni siquiera se dan cuenta, Señor, del daño que nos hacen con sus palabras, con sus acciones. Todo lo que nos ha tocado vivir, Señor. Ayuda a su Señor. Ayuda a su Señor. Dale, Señor, sanidad, liberación a su corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae restauración, Señor.
Trae restauración sobre su vida. Bendice a Ainhoa, Señor. Ayúdala, Señor. Ayúdala, Señor. Sana, 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 sana sus heridas, Señor. Yo sé que es imposible borrarlas, pero al menos sánalas, Señor, que ya no duelan, que no lastimen, Señor. Sana los recuerdos, los pensamientos, Señor. Sánanos, oh Dios. Necesitamos tu ayuda, tu socorro, Señor. Ten misericordia, oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Enséñanos, Señor, cuánto necesitamos tu socorro, tu ayuda, tu intervención en nuestro corazón. Restaura nuestros corazones. Hazlos conforme a tu imagen, Señor. Haznos conforme a tu propósito. Oh. Hazlo en la vida de estos jóvenes, Señor. Si hay algo que tienen que sanar, Señor, obra en sus vidas, Señor. Obra en sus corazones, Señor. Señor, cuánto necesitamos tu ayuda, Señor. Cuánto necesitamos tu intervención, Señor. Sánanos, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor. Señor, las ofensas que nos han causado, consciente o inconscientemente, Señor. Restaura nuestro corazón. Restauranos, Señor. Restaura nuestro corazón, Dios. Restaura nuestro corazón. Señor, por favor, ten misericordia. Ayúdanos a perdonar. Danos la fuerza, Señor. Queremos ser libres, Señor. Queremos ser libres, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a este joven, a Brandon, Señor. Ayuda, Señor, su vida. Guárdalo, Señor. Guarda su corazón, Señor. Guárdalo, Señor. Cumple tu promesa y tu propósito en él, Señor. Sana cada herida que haya en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice a estos jóvenes, Señor. Tú conoces sus vidas. Conoces su corazón, Señor. Sabes lo que hay en su mente. Sabes lo que ha causado el dolor, Señor. Sánalos. Sánalos, Señor, que venga tu Espíritu Santo trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo liberación, Señor. Sánalos de esos recuerdos, Señor. Yo sé que es imposible de olvidar, pero tú puedes traer sanidad, Señor. Toma el control, Señor. Toma el control, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a estos jóvenes, Señor. Sigue hablando y sigue tratando en sus corazones, Señor. Llénalos con tu presencia, Señor. Sánala. Sana, Señor, cada herida que haya en su mente, en su corazón, Señor, en el recuerdo. Obra, Señor, que sean libres, Señor, de toda raíz de amargura, Señor, de toda herida que lacera, que lastima sus corazones, sus pensamientos. Sánalo, Señor. Obra, Señor. Obra en la vida, Señor, de cada una de estas personas, Señor. Obra en sus vidas, en sus corazones. Obra, Señor. Restaura nuestro corazón, Señor. Restáuralo. Toma el control, Señor. Toma el control, oh Dios. Obra, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito. Cuánto necesitamos tu ayuda, Señor. Cuánto necesitamos tu intervención. Cuánto te necesito, Dios. Ven, Señor, ayúdame a sanar, a perdonar, Señor. Restaura nuestro corazón, Señor. Ven, Señor, hazlo, Señor. Hazlo, Señor, hazlo, Dios. Hazlo en nuestras vidas. Hazlo en cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia. Enséñanos a perdonar, a amar, Señor, aquel que nos ha lastimado, que nos ha herido. Sana nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a mis hermanos. Sé tú obrando en sus corazones, en sus mentes, en sus pensamientos. Enséñanos a perdonar. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a sanar. Ayúdanos a perdonar, Señor.
a dejar en tus manos, Señor Jesús, lo que ha lastimado y herido nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, hoy somos libres, Señor. Hoy somos libres, Señor. Hoy somos libres, Señor. En el nombre, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos restauración, corazones restaurados ahora, corazones restaurados ahora, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo. Restaura cada corazón lastimado que hoy está aquí, que hoy ha abierto su corazón a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, comienza a sanar, comienza a sanar. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Restaura, restaura, oh Dios. Sana la mente, sana el recuerdo, sana las heridas que hay en el corazón, Señor. Oh, ayúdanos a entender tu propósito, Señor. Ayúdanos a entender tu propósito, Dios. Ayúdanos a dejar en tus manos la justicia, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor. Aquel que nos ha lastimado, que nos ha herido, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor. Sí, amado Dios. Que no salgamos igual, Señor. Que no volvamos a nuestro sitio igual, Señor. Obra, Señor. Cercano estás tú, oh Dios, aquellos que te invocan de veras, Señor. Hazlo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Porque sabemos que los que te amamos a ti, todas las cosas siempre nos ayudarán para bien, Señor. Restaura, Señor. Restaura corazones, Señor. Restaura corazones, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, amado Dios. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Gracias, amado Dios. Sigue restaurando. Sigue sanando, Señor, las heridas que hay en nuestros corazones. Señor, que sobre toda cosa podamos guardar nuestro corazón. Ayúdanos a lograrlo, Señor, para poder amarte así con toda nuestra alma, mente y fuerzas y corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. Aleluya. Y así los consoló y les habló al corazón, dice la palabra del Señor. Eso habla de un corazón sano. Tú no puedes hablar con aquel que no has perdonado, menos consolarlo. Y Dios, querido, no va a trabajar en nuestros corazones si nosotros no le cedemos ese trabajo, ese lugar a Él. No vamos a ser prosperados hasta que no sanemos nuestro corazón, porque hasta que no perdonó a sus amigos, Job le fue devuelto, restituido, restaurado y duplicado lo que se le había sido quitado. Porque hasta que no sanemos o restauremos nuestro corazón, no podemos decir que amamos a Dios con toda nuestra alma, mente, fuerzas y corazón. No podemos. Porque Él sigue diciéndonos, dame, hijo mío, tu corazón. Tu corazón. Yo oro a Dios que podamos dar ese paso importante, hermanos, y que podamos dejar que el Señor restaure nuestro corazón. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. No importa qué tan lastimado estés. Es verdad, a lo mejor yo no puedo comprenderte en muchas cosas porque no las he vivido. Pero ¿qué no puede comprender el Señor? ¿Habrá algo que el Señor no entienda? ¿Habrá algo que el Señor no comprenda? Yo no creo. Yo creo que Él todo lo entiende, todo lo comprende. Y si Él dice en su palabra que tenemos que aprender a perdonar, es porque
tenemos que hacerlo, es por nuestro bienestar. Porque una parte de la Escritura dice, si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Así que, queridos, Dios nos ayude y podamos entender que en ese sufrimiento hay un propósito. Con esa familia hay un propósito. Con ese familiar, con ese vecino, con ese compañero, hay un propósito de Dios. Pero debes dejar en manos de Dios la justicia, que Él obre en justicia. En su tiempo, en su forma, Él va a obrar en justicia. Y finalmente, perdonar y mantenernos firmes. No saques a reducir las cosas que ya perdonaste. Si ya los perdonaste, ya está. Déjalo en su sitio, pasado. Ahí, déjalo. Y con la ayuda del Señor, esto es posible. Amén. Voy a compartir, hermanos, los avisos. Ocupes tu lugar, por favor, 1 minuto, 2 más, por favor, y comparto los avisos rápidamente de la semana. Recordarles que tenemos oración martes y viernes, 9 a 10 de la mañana, aquí en este lugar. El miércoles a las 18:30, pues el que quiera venir, vamos a tener quizás el tiempo de oración, pero va a haber pues un poco de desorden. Entonces puede usted venir, pero sabiendo que va a haber un poco de desorden, ¿vale? El jueves tenemos la reunión del Ministerio de Intercesión de 10 a 11 de la mañana también, no se suspende. El viernes tenemos las células, viernes y sábado, las células en diversos lugares, el